Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver uno de los últimos temas de la cuarta unidad para luego avanzar a la quinta. El tema que vamos a ver hoy día se llama migraciones. Vamos a hablar acerca de las migraciones. Entonces, las normas de la videollamada ya se las di en la anterior clase. Entonces, por favor, todos prestando atención con su micrófono apagado y si tienen alguna duda lo encienden y en el momento de hacer una pregunta, por favor, también lo pueden encender. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, entonces el tema que vamos a ver son de las migraciones del pasado al presente. Vamos a estudiar cuáles fueron las primeras migraciones y cómo son las migraciones actualmente. Entonces, alguien que recuerde o que tenga idea de qué significa migración. Aileen, por favor, para ti, ¿qué significa migración? ¿Mande? Migración, ¿qué significa la palabra migración? Es cuando se va, se va de su país natal a otro. Sí, perfecto. Cuando una persona deja su lugar y se va para otro país, para otro continente, para otra región. Eso se llama migración. Perfecto. Entonces, la migración puede ser de distinta escala. ¿Sí? Podemos nosotros emigrar de un continente a otro. Es decir, por ejemplo, podemos irnos del continente americano al continente asiático, de un país a otro, por ejemplo, de Colombia a Ecuador, y también puede ser de una región del mismo país a otro, de Otavalo a Quito. Entonces, en Ecuador, por ejemplo, muchos han emigrado del campo a la ciudad y del campo y las ciudades al extranjero en sucesivas oleadas. ¿Sí? Entonces, ya sabemos, hablando un poquito, cuando se formó la Primera República, después del proceso de independencia que vivió Ecuador, vimos que muchas personas del campo empezaron a emigrar a lo que fue Quito y Guayaquil para tener mejores oportunidades de trabajo. Y también actualmente, en el último siglo, hemos visto que las personas del campo y de la ciudad también viajan a otros países en sucesivas oleadas. ¿Qué significa sucesivas oleadas? Es, por ejemplo, de un año a tal año es donde se ven más migraciones. Baja y después se vuelven a activar en ciertos años. El carácter de la migración también puede variar. Existen migraciones voluntarias y migraciones que no son voluntarias, es decir, migraciones que son forzosas. Una migración voluntaria puede ser alguien que quiera ir a conocer otro país, que quiera estudiar en otro país, que quiera trabajar, que quiera visitar a su familia. ¿Sí? Eso es voluntario porque la gente quiere, le nace. Pero tenemos unas migraciones que son forzosas, ¿sí? Es decir, las personas no quieren dejar su país, pero las condiciones de su país no son óptimas, están pasando dificultades, entonces se ven obligados a dejar ese país para tener una mejor condición de vida, para darle alimento a sus hijos, ¿sí? Todos esos aspectos. Entonces, aquí les puse el ejemplo de Venezuela, ¿sí? Que como ustedes han visto, tenemos una oleada de migraciones de personas venezolanas. ¿Por qué? Porque ellos están en un proceso forzoso de dejar su país, que está en pésimas condiciones, para venir a este país a tener un mejor estilo de vida. Entonces, generalmente todos tenemos porcentajes de antecesores que han migrado, ¿verdad? Si nosotros podemos hablar desde el mismo país, podemos decir que tenemos un tío, un abuelo, que es de Esmeraldas, es de Manabí, ¿sí? Entonces, eso hablando desde el mismo territorio. Pero también
Hay varias personas en este país que son descendientes de españoles, de italianos, de americanos y todos tenemos eso en común, que no somos totalmente o ecuatorianos o totalmente venezolanos, sino somos una mezcla de todos. Entonces, hay un patrón de migración que hubo desde el comienzo de la civilización. A lo largo de la historia, las migraciones han dado forma a las culturas y civilizaciones que hemos conocido. Es decir, gracias a las migraciones de las personas que viajaron de un continente a otro, fue que se fue expandiendo las culturas, el idioma, el uso de las herramientas, del fuego, la manera de cultivar, la manera de cazar. Si nos basamos en la Eva original, ¿sí? Eva de Adán y Eva. El origen de la especie humana se halla en África. ¿Por qué? Porque según estudios se ha comprobado que el jardín del Edén, en donde estaba Adán y Eva, estaba ubicado en el continente africano, este que está acá. Entonces la vida y la civilización empezó en África y de ahí empezaron las migraciones. De allí, en diferentes oleadas migratorias, las nuevas especies de homínidos, cuando nosotros hablamos de homínidos, esta palabra ya debieron haberla oído. Emilia, ¿qué significa la palabra homínido? ¿Sabes? Nope. ¿No sabe? ¿Alguien sabe qué significa la palabra homínido? Bueno, chicos, la palabra No. ¿no? Perfecto. La palabra homínido significa personas que empezaron a caminar sobre sus dos pies. ¿Ok? Porque antes, como sabemos con la teoría evolucionista que el hombre viene del mono, antes se caminaba sobre las cuatro extremidades. Pero cuando hablamos de especie homínida es cuando esta especie ya empezó a caminar sobre los pies. Y Homo salieron al mundo y los poblaron. Es decir, que desde que las personas en el continente africano empezaron a migrar, ya ellos habían evolucionado, ya caminaban en sus dos pies y eran Homo, de Homo sapiens, es decir, de seres pensantes. Ya habían evolucionado un poquito más y tenían más conciencia. Entonces, ellos salieron del continente africano y empezaron a poblar el mundo, ¿sí? Hay varias teorías. Está la teoría que empezaron a poblar el mundo por el norte, ¿sí? Llegando a lo que es Estados Unidos, Canadá, Alaska, y bajaban. Y está la otra teoría que empezaron a poblar el mundo desde el sur, ¿sí? Llegando a Australia, a la Polinesia, al Océano Pacífico, hasta llegar al sur de América por la parte de abajo. ¿Entendido hasta aquí, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? ¿No? ¿Claros? Vamos a continuar. No. Las poblaciones humanas originarias migraron para sobrevivir. Entonces aquí ya nos habla de un aspecto importante. Las migraciones principalmente se originaron para poder sobrevivir, para la subsistencia. Y ellos empezaron a migrar hace unos 80.000 años, bastante. Las primeras migraciones se dieron de África a Asia, ¿sí? Entonces, si vemos el mapa, vemos esto. Aquí está África, Asia. Es decir, que empezaron a migrar por el norte. Eran grupos de pocos homínidos que buscaban sustento. Durante milenios fueron nómadas porque perseguían o seguían a sus presas. Entonces, las primeras poblaciones que empezaron a migrar eran pocas, ¿sí? Personas, no eran muchísimas, eran pocas, generalmente familias, que ellos empezaron a moverse de un lugar a otro, principalmente porque ellos empezaban a perseguir a sus presas, porque ellos dependían del día a día de la caza. Entonces, de acuerdo a su presa, se iba o se encontraba, ellos se movían para tener el sustento. Entonces, esas personas eran nómadas, como ustedes saben, no tenían un lugar fijo, ellos iban moviéndose de un lugar a otro.
Entonces, estas personas eran cazadores y dependían del acceso a la fuente de alimento. Entonces, principalmente ellos se movían por la alimentación. Entonces, nosotros sabemos que nuestros antecesores, ellos se alimentaban de animales gigantes, ¿sí? Hablamos de los mamuts, hablamos de todos estos animales que puse aquí en la gráfica, ¿sí? Que eran grandes. Entonces, imagínense el esfuerzo que se tenía que tener para perseguir a ese animal. Luego, las glaciaciones, cuyo final se dio hace unos 10.000 años, forzaron a las poblaciones humanas a buscar mejores condiciones de vida y de esta manera fueron poblando el planeta. Cuando arribaron al continente americano ya habían desarrollado las características del Homo sapiens. Entonces, sabemos también que hace unos 10.000 años hubo una glaciación. Glaciaciones cuando el mundo bajó totalmente su temperatura, todo se congeló, se volvió nieve, hizo difícil la vida en la Tierra. Entonces las pocas personas que sobrevivieron, los Homo sapiens, ¿sí? Generalmente representamos a las personas con estas características un poco grotescas. Ellos los que sobrevivieron empezaron a caminar y a buscar un lugar donde las temperaturas no fueran tan bajas. Y así fue que empezaron a bajar al continente americano, ¿sí? Los que fueron por el norte llegaron a Alaska, llegaron a Canadá, igual estaba súper frío, y bajaron a América que tenía unas condiciones un poquito más, más, o sea, más cálidas, ¿sí? Era un poquito más tropical. Entonces, pero las migraciones no terminaron ahí. ¿Por qué? Porque ya se asentaron en América, ya pasó todo lo que fue la glaciación, ya empezó a aumentar la población, a tener culturas específicas, una lengua específica, pero empezó la nueva ola de migraciones, pero ya no con el fin de supervivencia, sino empezaron las migraciones. ¿Por qué? Porque una vez establecidas las poblaciones en asentamientos fijos en casi todas las regiones habitables del mundo, las migraciones cobraron un distinto carácter. ¿Cuáles fueron ahora los motivos para migrar? Bueno, empezaron a verse lo que son las colonizaciones, ¿sí? Las personas del continente europeo principalmente empezaron a migrar a lo que fue el continente americano, al continente africano, para colonizarlos, ¿sí? También tenían la necesidad de comerciar con otras regiones. Vemos que empezaron a verse las rutas marítimas, por ejemplo, las rutas que conectaban Europa con Asia, los caminos que llegaban a Asia por la ruta de la seda, para empezar a comercializar la seda, las especies. También empezaron a migrar por razones religiosas. ¿Para qué? Para llevar a otras regiones lo que fue el catolicismo, por ejemplo, con las cruzadas, y para expandir el islamismo que llegó a la India, llegó a estos países, parte de países europeos. Y por ende también hubo migraciones forzosas, como las migraciones que tuvieron los africanos que fueron usados como esclavos a todas partes del mundo. Los africanos sufrieron muchísimo, es una de nuestras razas que han sufrido más, porque fueron obligados a ser esclavos en América del Norte, en América del Sur, en Europa, en Asia. Entonces vemos que aquí ya en las últimas generaciones, ya en la migración es por motivos diferentes. ¿Entendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, Todo entendido entonces. Aquí en la fotico podemos ver, ¿alguien sabe esta bandera de qué país sea? Esta banderita que está acá. Francia. Muy bien, de Francia. Entonces aquí vemos los colonizadores que van con personas africanas y empezaron a colonizar en nombre de Francia a otros países.
Entonces, las personas salen de los países empobrecidos, en conflictos o en vías de desarrollo, escapando de la pobreza, del peligro y en busca de una mejor calidad de vida. Cuando las migraciones son forzosas, pasan por eso. El país es muy pobre, no hay condiciones, hay peligros de ser perseguidos, hay peligros de guerra, entonces las personas salen para buscar una mejor calidad de vida. Entonces, se hizo un estudio en el año 2015, hay varios estudios, hay uno en el 2013, pero era muy antiguo, entonces el último estudio que se ha hecho fue en el 2015 y nos dan unos datos de cuáles fueron los países o cuáles son los países con más inmigrantes, es decir, países que tienen más personas que llegan de otros países. Entonces vemos que Estados Unidos encabeza el primer lugar. Estados Unidos es el país con más inmigrantes. Tiene alrededor de 10 millones de inmigrantes. 10 millones, bastantes. Es casi la mitad de Ecuador. Después viene Rusia. Rusia tiene entre 5 y 10 millones de inmigrantes. Después venimos con Arabia, tiene 2.5 millones de habitantes. Después le sigue Alemania, le sigue Inglaterra y le sigue Francia. Entonces, este fue el último estudio, ya está un poco obsoleto porque ya estamos en el año 2020, pero esto más o menos nos da un sentido de cuáles son los países más que las personas más emigran. Y tenemos dos países que son los que menos inmigrantes tienen. Tenemos África subsahariana. Subsahariana significa que está por aquí, por el desierto del Sahara, ¿sí? En esta parte norte. Y Groenlandia. Groenlandia está en la parte norte del continente americano y es hielo, puro hielo. Por eso es que hay tan pocos inmigrantes, porque la vida ahí es difícil. Ahí viven son los esquimales. Y en el África subsahariana, pues es totalmente desierto, entonces también no está poblado. Entonces ellos reciben los números más bajos de migrantes. En la actualidad, los países más desarrollados experimentan una crisis recesiva mundial. Por esta razón, la percepción sobre la migración se encuentra bañada de opiniones alarmantes. Como a lo largo del tiempo se ha visto que las personas emigran a los países más desarrollados, a los países primermundistas, ya los países primermundistas están un poquito alarmados, ya no están viendo con buenos ojos que lleguen tantas personas a su país. Entonces hay diferentes opiniones, generalmente las opiniones no son buenas. Entonces una de las opiniones es que se advierte, por ejemplo, sobre los impactos que generan en el empleo local y el peligro que representa el salario bajo que reciben. ¿Esto qué quiere decir? Que los países se ven, o sea, tienen miedo, ¿verdad?, de que vengan tantas personas y los puestos de trabajo que hayan se vean abarrotados y generalmente los ocupen los emigrantes y no las personas de su país. Aparte de eso, las personas, como saben que hay bastantes inmigrantes, les ofrecen el mismo cargo que le ofrecería a una persona nativa, pero con menos salario. Entonces, las personas que están inmigrando, como tienen tantas necesidades, toman el trabajo con un salario mucho menor, entonces así es que van ocupando las plazas. Y una de las otras cosas que ellos advierten es el flujo de remesas. Recuerden que cuando yo hablé de remesas, es el dinero que sale de ese país al país de origen de los inmigrantes para ayudar a sus familiares. Entonces, por ahí se va un dinero. Entonces, estas tres cosas alarman a los países y por eso están poniendo tantas medidas migratorias para disminuir el número de inmigrantes que llegan a los países. ¿Sí? Por ejemplo, en Estados Unidos el problema del visado es súper complicado, Canadá también tiene un protocolo de visado bastante difícil, Europa, entonces ya los primeros países como que hicieron una coraza haciendo reglamentos
para filtrar y que las personas que entren a su país realmente tengan el aporte económico, que sean estudiados para que vayan a beneficiar a su país y bueno, y evitar el colapso. Entonces, para finalizar, les tengo aquí unas imágenes de algunas oleadas migratorias importantes que hemos visto. Por ejemplo, entre el año 1936 y 1939, esto es justo antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Vemos que España estuvo atravesando por la Guerra Civil, donde estuvo Franco, y esta guerra civil fue terrible, hubo perseguidos, hubo muerte, hubo hambruna. Entonces los españoles empezaron a hacer oleadas migratorias durante esos años. ¿A dónde iban? Iban a otros países europeos, pero principalmente pusieron los ojos en América Latina. Entonces en ese tiempo llegaron muchos españoles a América Latina. Fue una de las oleadas. Después vemos las oleadas en la Segunda Guerra Mundial con millones de judíos que también fueron, buscaron refugios, ¿sí? En todas partes del mundo. Y muchos ya se regresaron a su país. Después tenemos una oleada más actual de migraciones que fue entre los años 80 y en el año 2008 de latinos y africanos a España. ¿Por qué España? Porque España tuvo un auge económico, tenían una estabilidad económica súper buena, entonces los latinos empezaron a migrar por allá igual que los africanos. Recuerden que en el tiempo de los 80 en América Latina se vivieron estos mandatos, las dictaduras militares, entonces había tortura, había desaparecidos, había persecución, había crisis económica, entonces los latinos empezaron a emigrar a España, ¿sí? Esta migración empezó a descender desde el 2008 porque en 2008 hubo la crisis mundial y la crisis mundial afectó duramente a España. España tuvo años muy difíciles, hasta ahorita se está levantando, entonces ha disminuido. Y actualmente sabemos que el país que más migrantes tiene es Estados Unidos, de todas partes del mundo, porque Estados Unidos tiene una economía bastante estable, tiene bastantes oportunidades, entonces es el sueño americano. Entonces, ¿quién ha ido a Estados Unidos? Pues repetidas oleadas de cubanos, sobre todo, que están súper cerca, y de personas de todas partes del mundo. Entonces, así estamos actualmente con las migraciones en el mundo. Entonces, chicos, con esto finalizamos la clase. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna acotación, algo que queramos comentar? ¿Pueden encender sus micrófonos? Nope. ¿No? No. No. Entonces vemos los diferentes tipos de migraciones que existen, por qué migran las personas. Hablamos un poquito de la parte negativa de las migraciones para los países, pero no hablamos del factor positivo que generan las migraciones para otros países. ¿Qué creen ustedes que tiene positivo la migración de personas de una nacionalidad a otra? Alguien que me diga de algún factor positivo. Por ejemplo, cuando un migrante o alguien va, el país también recibe como dinero, o sea, de esa persona. Ok, muy bien, excelente. Sí, la persona entra con dinero a ese país y ese dinero entra al flujo económico del país. Está muy bien. ¿Alguien más tiene otro punto que pueda ser a favor? Otra vez en el cambio de... Primero Adán y luego Emilia. Va. Yo digo tal vez en el cambio de culturas de esa persona al otro país. Muy bien, excelente. La cultura, nos vamos enriqueciendo, ¿verdad? Con las culturas de los otros países. Muy bien, Emilia. Iba a decir eso. ¿Me ibas a decir eso? Perfecto.
Principalmente lo que un país se enriquece cuando entran migrantes es en la cultura, porque recuerden que cultura engloba lo que es el idioma, vestimenta, música y comida. Entonces, sobre todo la comida es el primer factor que enriquece un país, porque las personas, los seres humanos, les encanta probar cosas nuevas. Entonces, el país, por ejemplo, pongamos a Ecuador. Ecuador es un país donde tú puedes ver y puedes tener contacto con diferentes culturas. Nosotros tenemos aquí restaurantes italianos, tenemos un alto número de personas que son de otros países, tenemos bastantes gringos con su comida, mexicanos, hindús, ya empezaron los coreanos a llegar también. Entonces, eso nos ayuda a conocer esas culturas, a conocer su estilo de vida, su comida. Entonces, eso enriquece nuestra sociedad, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que esforzarnos en generar tolerancia hacia las personas que no son de nuestro país, aprender de ellos, ser generosos, ser amables con las personas, porque recordemos que Ecuador es un país que, aunque ahorita está recibiendo bastantes inmigrantes, también emigró en grandes cantidades en los años 80. Y a estos países que emigró, el principal país que emigró Ecuador en la crisis fue a España. Entonces, los países del mundo siguen esa dinámica. Tenemos muchos inmigrantes, pero también hemos emigrado. Entonces, chicos, con esto finalizamos la clase. Para la próxima clase vamos a hacer reforzamiento. Quiero que repasen la clase porque voy a hacer algunos tipos de preguntas y les mando la actividad para su casa. ¿Ok? Ok. Sí. Bueno, chicos, hasta luego. Feliz Hasta luego. tarde. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, mi amor.